Hola muchachos, bienvenidos a este video tutorial en donde vamos a repasar lo que hemos visto de Vue.js. De esta manera este video les va a servir a ustedes para repasar lo mismo que hemos visto en clase, reforzar y ojalá los ayude en su proyecto. ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a partir haciendo en este video? Lo primero, vamos a ver una pequeña introducción y recordar qué es Vue y para qué nos sirve. En la segunda parte vamos a ver el tutorial para hacer una app para gestionar tareas. Es bastante sencilla y nos va a dar todo un espectro mucho más amplio de qué podemos hacer con Vue. Entonces, vamos a partir. Primero, ¿qué es Vue.js? Vue.js es un framework de JavaScript, el cual nos va a servir para darle a nuestro sitio mucha más interactividad. Desde siempre JavaScript sirvió para eso. Recuerden que tenemos HTML, tenemos CSS y tenemos finalmente JavaScript, que sirve para darle interacción al sitio. Claro que no todos los sitios que existen actualmente tienen interacción. La mayoría, algunos de ellos no lo necesitan. Pero hay algunas aplicaciones que le haría mucho mejor al usuario tener cierto nivel de interacción sin que, por ejemplo, la página se recargue en ningún momento. Y eso lo vamos a poder lograr con Vue.js a través de varios mecanismos. Pero lo importante es un framework, o sea, un marco de trabajo. Nos va a permitir trabajar de una manera ordenada, acortar código, organizar código también y nos va a hacer finalmente mucho más eficiente. Y el nivel de interacción que va a tener nuestro sitio con mucho menos código, si que esto se hiciera simplemente trabajando con JavaScript. Las ventajas que tenemos de utilizar Vue, por ejemplo, es que cabe simplemente en un archivo, el cual podemos descargar y enlazar en nuestra página, porque es un archivo JavaScript. O podemos simplemente importarlo desde el CDN, o sea, copiar y pegar el enlace que nos proveen en la misma documentación del proyecto. Este se basa en un modelo de componentes, es decir, vamos a poder replicar todo lo que nosotros hicimos, o parte de ello también, si es que queremos, y como es un componente, lo vamos a poder multiplicar o dividir o hacer lo que finalmente nosotros queramos para reutilizar ese componente las veces que nosotros estimemos conveniente. Y otra de las ventajas es que solo necesitamos trabajar con nuestro editor de texto. Puede ser el bloc de notas o puede ser cualquier otro. ¿Ya? Solo necesitamos editar texto. Y esa es una gran ventaja porque finalmente hay otros frameworks que requieren de compiladores. Si bien Vue tiene compiladores para manejar otro nivel de organización del proyecto, no es necesario para poder comenzar. Y la mayoría de los sitios no lo van a necesitar tampoco. Así que solo estamos trabajando con JavaScript, con esta framework o librería que finalmente es Vue. Una de las ventajas también más importantes es que de los tres más populares, porque existen muchos más, framework de JavaScript, es actualmente casi el más popular, o el más de moda, por así decirlo. Y también es el más sencillo de utilizar. Si bien toda esta moda la inició Angular, por allá en el año 2012, después vino React que implementó ciertas cosas que también tomó Angular, porque después Angular de la versión 1 a la 2 cambió mucho, e implementó cosas que tenía React. Después vino Vue, finalmente, que tiene muchas cosas, conserva muchas cosas buenas de Angular, deja otras de lado y también implementa cosas buenas de React y deja otras cosas de React malas de lado. Y finalmente estaría como en el medio Vue, ¿ya? Al menos a mí de los tres es el que más me gusta trabajar y de hecho lo utilizo en mis proyectos que hago para algunos clientes. Así que vamos a estar aprendiendo Vue. Como les dije, vamos a comenzar con una app para gestionar tareas que va a ser sencillo, agregar tareas y listarlas. También poder eliminar elementos. Y van a ver que de una manera sencilla se puede hacer con poco código mucha interacción utilizando esta librería que es Vue.js. Entonces, como lo dije, vamos a partir con una app básica. Vamos a ver después creación de componentes, cómo se reutilizan, cómo consumir una API y finalmente cómo hacer un CRUD, o sea, agregar, listar, modificar y eliminar utilizando la API y utilizando Vue para este efecto que finalmente hacia allá hay que apuntar. Que la página no se recargue, que el usuario tenga en todo momento un nivel grande de interacción, retroalimentación por parte de la página, etc. ¿Ya? Que no sea frustrante para él estar recargando cada vez que hacemos un filtro, por ejemplo. Esa es una de las cosas con que Vue nos va a ayudar de una manera súper buena. ¿Ya? Entonces, para resumir un poco esta primera parte, ya podríamos
estar conversando horas de Vue, haciendo comparaciones, ventajas, desventajas, y un montón de cosas, pero no es el ánimo del video. Simplemente dar una pequeña introducción para que podamos pasar a la parte práctica. Así que Vue es un framework para JavaScript, escrito en JavaScript. Nos va a permitir organizar nuestro código, le va a dar más interactividad a la página, cabe en un archivo y actualmente es uno de los más fáciles de utilizar, si es que no el más, ¿ya? De todos los frameworks JavaScript que existen, ya que eso igual puede ser subjetivo, así que lo dejo en un puede. Ya muchachos, pasemos a la siguiente parte y vamos a comenzar a crear nuestra app de gestión de tareas. Ya muchachos, como dije, en esta segunda parte vamos a comenzar la parte práctica. Vamos a utilizar un editor de código que se llama Visual Studio Code. Nosotros, para hacer la otra parte que fue la API, utilizamos la versión clásica de Visual Studio. ¿Ya? Son cosas bastante diferentes y de hecho están hechas en tecnologías diferentes. Y en este caso Visual Studio Code es mucho más ligero también. Nos va a permitir editar JavaScript, HTML, CSS y prácticamente cualquier otro lenguaje de una manera súper rápida y sencilla, que es lo que necesitamos. Recuerden que podríamos hacerlo hasta con el Notepad o cualquier otro. No necesitamos nada especial en este caso. Lo que sí vamos a necesitar va a ser una carpeta para iniciar este proyecto. Así que vamos a crear una carpeta y la vamos a arrastrar al editor. Se va a llamar tareas app. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a comenzar creando un archivo. Como estamos haciendo un sitio, lo normal es que tenga una página de HTML. En este caso se va a llamar index.html. Va a tener la estructura básica como cualquier otra página, no va a ser la excepción. Vamos a ponerle el título, gestión de tareas. Y un título H2 que va a decir también gestión de tareas. No va a tener nada más por el momento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver la página. Vamos a ejecutar esto. Vamos a abrir, en mi caso, con el Chrome. Gestión de tareas. Nada más que un H2. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Lo que necesitamos ahora es importar el Vue. Como dije, hay dos maneras. Lo podemos bajar o simplemente podemos copiar y pegar el enlace que nos provee la misma página. Para eso pueden ir a vuejs.org. Diríjanse hasta esa URL. Una vez que estén ahí, vayan a Get Started. Y es aquí donde nos dicen por qué utilizar Vue, las ventajas, cursos, videos, etc. y cómo iniciar. La verdad de todo esto, lo único que vamos a rescatar en este video va a ser el enlace para importar la librería, que es este que está aquí. Entonces lo podemos copiar y nos lo podemos llevar a nuestro código. Donde siempre los archivos JavaScript, por un tema de carga, van a ir abajo antes del body, después de todo nuestro código. Ya. Hasta ahí tenemos importada la librería. Claro que no va a pasar nada. Ya, simplemente en nuestra página se va a seguir viendo gestión de tareas. Y es aquí donde comienza en sí lo que vamos a ver de Vue. Vamos a poner esto en pantalla completa y vamos a comenzar. Aparte de importar la librería, para hacer uso de ella, recuerden que esto es un framework de JavaScript que tiene está ligado fuertemente con el HTML, como vamos a ir viendo, pero necesitamos tener un archivo de JavaScript propio nosotros para poder escribir código. Así que vamos a poner a él app.js. ¿Qué es lo que va a contener? Mientras tanto, nada. Vamos a volver al HTML. Una de las cosas de Vue es que se centra solamente en una parte del código HTML, ¿ya? En la que va a haber la interacción. Puede ser toda la página o puede ser una parte o una porción de ella, pero la debemos definir. ¿Y cómo la vamos a definir? Mediante un div. Un div que podamos identificar. Para eso va a tener una ID que se va a llamar app. Podría tener cualquier nombre, ¿ya? No necesariamente tiene que ser app. Y para darle la interacción, o para poder ya empezar a utilizar esto con Vue, vamos a ir acá y vamos a hacer let para hacer una variable totalmente local, en el ámbito local. Vamos a poner acá app y vamos a inicializar Vue igual a un new Vue. Bueno, se me autocompletó. Eso va a crear la instancia de Vue para que pueda comenzar a trabajar. Claro que necesita saber algunas cosas mediante configuración. Para eso le vamos a pasar un JSON, abre y cierra llave, y lo vamos a abrir con Enter. Y lo primero que necesita saber es el elemento que va a controlar.
El elemento me refiero al index. Más específicamente, él va a controlar todo lo que esté dentro de este div con ID app. Lo que esté fuera no va a poder ser accedido por view. Ahora, como dije, este ID puede ser el que sea. No es necesario que sea mpp. Por lo tanto, acá tenemos que decirle, le vamos a decir gato, que estamos trayendo el elemento por el ID y que ese ID se llama app. Hasta ahí él va a poder encontrar el div y va a inicializar ahí un proyecto de view, por así decirlo. Hasta ahí vamos a tener también lo mismo, simplemente no va a cambiar nada en la página. Ahora, vamos a ir viendo la principal ventaja y vamos a hacer esto solo de prueba, después lo vamos a borrar. En app vamos a declarar también, aparte de él, que es el elemento, la data. Recuerden que Vue, aparte de ser un framework que nos va a proveer de interacción en el sitio, o en la base para nosotros hacer la interacción, también nos propone un orden. En este caso, para no tener la variable suelta por todas partes, nos dice Vue que ojalá las variables vayan todas dentro de este elemento que se llama data. Bueno, no ojalá, tiene que ser así. Y vamos a tener una variable que se va a llamar mensaje. Ese mensaje va a decir, por ejemplo, hola mundo. Nada más. Ahora, lo interesante es que las variables que estén acá también van a estar disponibles dentro del HTML, pero específicamente dentro de la porción de HTML que controla Vue, que es solamente este div. Si yo quisiera imprimir el contenido, lo puedo hacer con doble llave de apertura y doble llave de cierre. Y aquí poner el nombre de la variable, que es mensaje. ¿Qué es lo que debería pasar? Nada, porque nos falta importar el app.js en nuestro código. Vamos a poner script 2.ccrc y vamos a importar app.js. Ahora sí, veamos. Si se fijan, sale hola mundo, pero lo que yo puse acá era mensaje. Bueno, si se imprime la variable mensaje. Si vemos acá en el JS, se imprime el contenido de la variable mensaje. De esta manera, de una manera fácil, sin estar con los document.getElementById, que es una forma válida, pero nos va a llevar un camino mucho más largo, le podemos dejar a Vue que controle cómo fluye la información desde el JavaScript que tenemos hacia el HTML. Claro que esto no es todo, miren. Vamos a hacer un input acá arriba. Input. Va a ser de tipo text, pero va a estar ligado con algo que se llama directiva, que no es más que una propiedad de Vue para decirle a qué va a estar ligado este input. Va a estar ligado a la variable mensaje. Y es aquí donde vamos a ver uno de los conceptos más poderosos que tiene Vue y que tienen todos los frameworks prácticamente JavaScript modernos, que se llama el Two-Way Data Binding, ¿ya? O el enlace a dos caminos, podríamos decirlo, o para los dos lados, en ambas direcciones. ¿Qué se refiere a esto? Miremoslo en sí cómo funciona. Vamos a recargar y si se fijan tenemos dos partes. Una que es la caja, donde puedo escribir, y otra que es el mensaje, que no es nada más que algo impreso. Si fijan en la caja sale hola mundo, eso es porque el vModel lo define así, esto es para ver a quién está ligado el modelo. Y está ligado a lo que le pase la variable de mensaje. Miren lo que voy a hacer ahora en hola mundo. Voy a comenzar a escribir. Y todo lo que le pasa a la caja también le pasa a la otra parte que también está ligada a la misma variable. Automáticamente Vue se encarga de hacer la actualización de nuestro HTML sin que tengamos que hacer nada más. Y esto es por el two-way data binding. Lo que le pasa al input le va a pasar a la variable mensaje al otro lado en el JavaScript. Y totalmente al revés. Lo que le pasa en la parte que está el JavaScript, esa variable, también se va reflejado en el HTML. Es por eso que el mensaje también viene de vuelta después. Y se ve exactamente lo mismo que está en el input. Y esto ya nos ahorra mucho código. Se ve en la interacción en estos momentos, es muy buena. ¿Se puede lograr esto sin la librería Vue? Sí se puede, pero es mucho más código y también es más difícil de mantener. Si se fijan acá es un par de líneas de código y ya tenemos la interacción. Pero esto era simplemente para ejemplificar hacia dónde va Vue, hacia dónde apunta, qué es lo que podemos hacer. Y para eso es este video también. Vamos a comenzar por lo tanto con lo que es la app de gestión de tareas, que es súper sencilla. Para eso vamos a borrar el input y el mensaje. Nos vamos a quedar con el app solamente, ya que esto era de prueba. Y la variable mensaje en el data también. Y vamos a comenzar a definir las variables que vamos a necesitar para lograr esta app.
Primero se va a componer de una caja para agregar, una caja y un botón para agregar una tarea, que es un texto, y abajo un listado donde van a salir todas las tareas que yo he agregado. Para eso vamos a necesitar dos variables. Una que se va a llamar tarea, que representa la tarea que estoy agregando, y va a ser nula. Ya no va a tener nada en un principio. Se va a ir rellenando a medida que el usuario vaya escribiendo en la caja de texto. Bueno, ¿y dónde van a quedar todas las demás tareas que voy guardando? En un arreglo que se llama tareas, en plural. Y este se define con corchetes. Aquí tenemos dos variables. Vamos a ir al otro lado, con estas dos variables ya declaradas. Una para guardar todas las tareas y otra para la tarea que se está agregando. Vamos a tener acá un input. Y este input va a ser de tipo texto. Y va a quedar apuntando a... Ya, el bmodel. El bmodel, acá en este caso, le va a decir a qué va a estar ligado esto. Y este va a estar ligado a la tarea. Vamos a ver por qué se van entendiendo a medida que vamos viendo el resultado. Y también va a haber un botón que va a decir, en este caso, agregar. Y hay una cosa más importante que es el placeholder, que va a decir ingrese nueva tarea. Veamos qué tenemos. Ya, tenemos prácticamente lo mismo que en delante. Pero en este caso tenemos acá una caja y un botón. En la caja no pasa nada si es que yo aprieto el botón. La idea es que cuando yo apriete acá, por ejemplo, la tarea, voy a guardar la tarea que es, por ejemplo, hacer un video. Le ponga agregar y esto se liste acá abajo. Se limpie y pues yo puedo agregar otro y en el listado se vayan manteniendo. Esa es la idea del proyecto. Ya. ¿Cómo logramos eso? Ya tenemos una parte. Recuerden que todo lo que escriba acá se va a ver reflejado en la parte de acá también, que es tarea, ya que esto se define mediante el bmodel. El paso siguiente es ver cómo le damos interacción a este botón y definir qué es lo que va a pasar cuando apretemos el botón. Cuando apriete el botón el usuario, debemos capturar lo que tenga tarea, ya que se actualiza automáticamente. Eso es por two-way data binding. Lo que le pase al input se refleja en el JavaScript. Vamos a capturar esta tarea y lo vamos a agregar como uno de los elementos del arreglo, para que se vayan listando todas las tareas ahí. Para eso, aparte de las variables, Vue define también los métodos que se pueden tener dentro de nuestra aplicación, para que quede ordenado. Estos van a ser procesos que va a llamar el usuario en determinado evento. Por ejemplo, vamos a poner methods, los métodos que vamos a tener. Y uno de ellos va a ser el método agregar. Y este va a corresponder a una función. Desde acá vamos a poner un alert. Y cuando aprieten el agregar, cuando se llama este método, vamos a mostrar el contenido de la variable tarea. Siempre que llamemos a un método desde acá, desde los métodos, o una variable, tiene que ser hecho con la referencia al this. De otra manera no va a funcionar. Ya. Ahora, está declarado el método, pero nunca ha sido llamado. ¿Cuándo va a ser llamado? Cuando apretemos el botón acá. Entonces, al botón le vamos a decir @click. Cuando alguien le haga clic, se va a llamar un método llamado agregar. ¿Ya? Y automáticamente Vue lo va a venir a buscar dentro de nuestros métodos. Veamos si es verdad. Vamos a guardar todos los archivos y vamos a volver. Vamos a agregar algo. Fíjense lo que yo tenía en la caja se está en el alert. O sea, ya estamos capturando lo que el usuario ingresó. Lo siguiente sería guardarlo dentro del arreglo. Ya, ¿cómo lo guardo dentro del arreglo? Más fácil todavía. This.tareas. En el arreglo tareas le voy a pasar algo con push. Y eso va a corresponder a lo que tenga la variable tarea, que es lo que está escribiendo el usuario. Ya, en este caso, veamos qué es lo que sucede. En este caso no va a suceder nada porque no estamos listando las tareas. Así que sí se van a ir agregando, pero no se están listando de cara al usuario. Bueno, ¿cómo se van a listar? Esto es más simple de lo que parece. Acá abajo vamos a hacer un BR, un salto de línea, y vamos a tener una tabla. Y esta tabla va a tener una fila y una columna, un TR y un TD.
La regla es que se repita el tr, la fila, por cada elemento que haya dentro de nuestro arreglo. Para ello, en el tr vamos a agregar una directiva que se llama before. Lo que nos va a ayudar es a repetir un elemento por cada elemento de un arreglo, en este caso es este tr. Y se ocupa de la siguiente manera. Vamos a crear una variable, puede tener cualquier nombre, en este caso le voy a poner t de tarea, in y el nombre del arreglo. Nuestro arreglo está definido con el nombre tareas en nuestro JavaScript, que es este de acá. Y en el td vamos a imprimir derechamente el t. ¿Qué es lo que va a pasar? Veamos. ¿Se fijan? Cada vez que aprieto agregar, se va agregando a la tabla de manera inmediata. Vue siempre lo que hace es agregar escuchadores. ¿Y a qué me refiero con esto? Él está constantemente observando qué es lo que pasa con tareas. Si alguien le agrega algo, él refresca automáticamente lo que es la visual, sin recargar la página, que es lo importante. No se recarga en ningún momento. Ya. Va funcionando. Lo que faltaría es agregar algunos detalles, por ejemplo, que se limpie esto al momento que yo agregue. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Podríamos dejar en nulo la tarea una vez que se haya agregado, pero yo prefiero que los limpiar vayan en su propio método. De esa manera podemos reutilizar o agregar más lógica después. No sería nada más que dis.tarea, recuerden siempre con el dis para lo que está declarado en data, o para llamar otro método también. Va a quedar como nulo. Y una vez que se haya agregado, se va a llamar al método limpiar, que acabamos de declarar. Con ese pequeño cambio vamos a ver qué pasa. Agrego algo y se va desde la caja automáticamente. Yeah. Funciona. Podemos darle más interacción, por ejemplo. Cuando yo agregué algo y apreté Enter, que también se agregue, no que solamente tenga que venir a apretar el botón, ya que de repente puede ser mucho más accesible al usuario apretar el Enter. No nos vamos a demorar ni 30 segundos en hacer esto. En el input, donde yo estoy escribiendo, le voy a agregar el @keyapp. Cuando alguien presione una tecla o levante la tecla y esta sea Enter, .enter, se ejecute un método que se llama agregar, el mismo que se llama cuando se aprieta el botón. Veamos. Enter, funciona, 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 cada vez que aprieto Enter. Y si pongo agregar, también funciona, sin ningún problema. Si se fijan, de una manera súper sencilla, con súper pocas líneas de código, acá no hay ni 20 líneas de código, estamos teniendo mucha funcionalidad que de otra manera sería mucho más costosa en términos de tiempo y después en cómo va a quedar el proyecto, cómo va a quedar ese código para poder mantener eso, que es lo básico, es recargar las variables, etc. Y nos podemos centrar en lo que es la lógica del negocio en vez de estar peleando en cómo elimino algo del HTML o cómo lo actualizo. De eso se encarga Vue totalmente y lo hace de una manera súper ordenada también. Claro que todavía no terminamos, así que vamos a la siguiente parte. La siguiente parte va a ser agregar un eliminar acá, para que podamos sacarlos también del listado. Para eso necesitamos que cada tarea tenga un enlace, así que va a tener otra columna. Para agregar un enlace lo vamos a hacer con la etiqueta A tabular. El href, a donde nos lleva, va a estar vacío con un gato. Tiene que tener gato para que no haga nada. Y va a decir eliminar. Ya, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a salir cada uno con un enlace a eliminar. Cuando se apriete, se va a eliminar. Para eso nos falta, al igual que en el agregar, cuando le hagan clic al botón, cuando le hagan clic a este enlace, se ejecuta un método y elimine lo que yo acabo de pinchar. Así que vamos a ir a Methods y vamos a agregar un nuevo método, método eliminar, que va a recibir una tarea, la tarea que se tiene que eliminar del listado. Para eso vamos a recibir una variable, le vamos a poner t, puede ser cualquier nombre, para que no colisione con tarea que ya existe. Y vamos a hacer esto en dos pasos. El primer paso va a ser encontrar el índice de la tarea a eliminar. Siempre se hace así para sacar algo del arreglo. Hallar el índice y después se elimina por el índice. Así que declaramos una variable, letIndice.
llamamos a las tareas. Y de las tareas llamamos a un método que se llama indexOf. ¿Qué es lo que toma él? La tarea, busca la tarea y me devuelve el índice donde se encuentra. Una vez que tengamos, eliminamos con el índice en mano. Para eso, de las tareas, voy a llamar a un método que se llama splice, que está dentro de todos los arreglos. Y este requiere el índice y requiere también la cantidad de elementos que va a eliminar a partir de ese índice como inicio. En este caso va a ser un solo elemento nada más. Lo que falta acá, porque esto ya está listo, va a funcionar, es llamar al método. Nadie lo está llamando, como si se llama al agregar, por ejemplo. ¿Quién lo tiene que llamar? Cuando aprieten este enlace de acá. Así que sería lo mismo. @click, cuando le hagan clic, se llama un método que se llama eliminar. Pero a este le voy a tener que pasar la tarea entre paréntesis, que está representada acá por la variable t. Veamos si funciona. Eliminamos y se va, sin ningún problema. Se va, agregamos. Se va. De una manera sencilla logramos eliminar también. Y el flujo que lleva esto, aprietan eliminar, esto le pasa la tarea, se recibe esa tarea, se busca el índice, se elimina del arreglo. Vue se encarga de hacer la recarga al HTML en tiempo real, sin recargar la página completa, solamente él recarga esta parte que es el listado, ya inteligentemente. También lo podemos hacer con un enter. Ya, hasta ahí tenemos agregar, podemos eliminar del mismo listado. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos ahora a agregar un filtro. ¿Para qué? Supongamos que tengo 100 tareas y quiero buscar una dentro del filtro, una dentro de la tabla. Tengo dos maneras. Uno lo busco visualmente, que me puedo demorar más. Aprieto control F también puede ser. O puedo ponerle al usuario un filtro mucho más cómodo para él, que busque coincidencias con lo que él escribe. Si tenemos un campo de búsqueda, vamos a cruzar el listado con la búsqueda del usuario y solo le vamos a mostrar las tareas acá relacionadas con la búsqueda que ingrese. Así que primero necesitamos el campo de búsqueda. Ya, vamos a declarar una variable más en data, que va a ser búsqueda, que va a representar lo que el usuario escribe en el campo de búsqueda. Necesitamos, por otra parte también, después del agregar, vamos a poner acá un BR y al medio vamos a dejar un input. ¿A quién va a estar relacionado? Eso se hace con bmodel a la variable búsqueda, que acabamos de declarar acá en el JavaScript. El placeholder va a decir buscar. Punto. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Un campo de búsqueda. No va a tener botón, va a ser automático. Solo lo va a hacer view esto. Claro que no funciona por el momento porque ahora falta hacer el cruce de la información, o sea, lo que el usuario escribe acá en el campo de búsqueda. Cruzar este campo con el listado y dejar en el listado solo los que coincidan con el que el usuario busca. Claro que si el listado no tiene nada, van a salir todos los elementos que existan en el listado actual. ¿Cómo se va a lograr eso? Ya. Y en este caso, para lograr eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ocupar un concepto que se llama variables computadas o métodos computados. No es nada más que él observa, por ejemplo, cuando cambia una variable que sería búsqueda, cuando yo escribo acá, en ese caso gatilla que se vuelva a ejecutar un método automáticamente para hacer el filtro acá. Entonces el usuario puede escribir en tiempo real y se va a ver en tiempo real el filtro automáticamente. Vamos a ver cómo se logra esto. Tenemos que agregar entonces un método computado. Esto lo vamos a hacer luego que terminan los métodos. Vamos a poner una coma, eso se puso solo coma, y vamos a poner computed. También va a ser un JSON, dos puntos llaves. Y vamos a ver todos los métodos computados que tengamos. El primero, el único que vamos a tener en esta app, se va a llamar tareas filtradas. Y va a corresponder a una función. Esta función se va a encargar de cruzar la búsqueda que pone el usuario en el campo con el listado. Para hacer eso, primero vamos a hacer una pregunta negativa con una exclamación. Y vamos a llamar a búsqueda. De esta manera, esto está preguntando si es que está nulo o vacío. Si búsqueda está nulo o vacío, yo quiero retornar todo.
todas las tareas, sin excepción. Si no ha ingresado nada al usuario, todas las tareas. En cambio, si pasa del if, ya, vamos a hacer el filtro. Así que primero, ¿qué vamos a hacer? Declarar una variable. Se llama el BSQ de búsqueda. Y vamos a llamar al campo de búsqueda punto to lowercase. Siempre lo vamos a pasar a minúscula. De esa manera no va a influir si está en mayúscula o minúscula dentro de lo que es el filtro que vamos a hacer. Y para hacer el filtro lo vamos a hacer con un elemento que está dentro de todos los arreglos en JavaScript. ¿Ya? Esto no es de view. Vamos a hacer un return de todas las tareas, miren, todas las tareas, pero llamando al método filter. El método filter se va a llamar por cada elemento que haya en el arreglo, ¿ya? Y se va a ejecutar esta función que está acá. Le va a pasar el ítem. Por ejemplo, una tarea que diga ir al doc, ¿ya? Ir al doc va a estar dentro de ítem, esa palabra. Y acá yo tengo que verificar si es que ese ítem va a quedar dentro del arreglo final, mediante un true o un false. En este caso, aquí vamos a aprovechar de cruzar la búsqueda con ese elemento y esto va a ir dejando solo los que coincidan con el campo de búsqueda. Para ello, otro return. Y acá llamamos a ítem, del ítem, lo vamos a pasar a minúscula también, pero llamando a un método al final que se llama includes, que verifica si es que la cadena coincide con otra. En ese caso va a ser BSQ. Este includes va a retornar true o false. Si coincide con la otra cadena, va a quedarse el ítem dentro de el arreglo. Si no, va a salir y así se va a lograr el filtro. Esto es lo que hace el cruce finalmente. Ya, hasta ahora no va a pasar nada porque este método computado está declarado, pero no está siendo llamado desde ninguna parte. ¿Quién lo debe llamar? Bueno, ahora esto se va a transformar en nuestra lista finalmente. Y él va a saber qué datos retornar de la lista, si todas o el filtro. Así que acá en vez de tareas, vamos a poner tareas filtradas. Veamos qué sucede. Oh, eso no es, eso es lo que está editando. Vamos a agregar un par de tareas. La tarea 1, la tarea 2, la tarea 3. Y voy a poner algo en búsqueda, una D, una DF, y fíjense que se va el listado completo. Si yo no tengo nada, vuelve todo. Si pongo el 1, coincide, T1, sale solo T1. Se hace el filtro de manera totalmente automática. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, la tarea computada, el método computado, tiene en este caso la función de llamarse cada vez que uno de sus variables cambie. En este caso está observando búsqueda. Si búsqueda cambia, bueno, si tareas cambia también va a pasar. Si búsqueda cambia, este método se va a volver a llamar y va a verificar, por ejemplo, si no hay búsqueda, se retornan todas las tareas. Es por eso que cuando nosotros tenemos algo escrito y después tenemos nada escrito, sigue saliendo, ahora sale todo. Caso contrario, si tenemos algo escrito, en este caso la búsqueda que haya hecho el usuario se pasa a minúscula para que no influyan las mayúsculas o minúsculas, y se hace un filtro en las tareas con el método filter. Y se va viendo ítem por ítem a ver si es que debe ir o no dentro del arreglo. Si coincide con la búsqueda, mediante el método include, que lo hacemos nosotros, retorna true o false. True se queda en el arreglo. Si esto devuelve false, se va del arreglo la tarea en cuestión. Por eso cuando pongo el 2, por ejemplo, solo queda el 2. Es así como funciona un método computado, que da para mucho más. Esto es simplemente lo básico. De hecho, aquí tenemos muchas de las cosas básicas que después, tomando esto mismo, se pueden agregar más cosas mucho más grandes. Como en toda la vida, siempre hay 3 o 4 cosas que son básicas. Y si tomamos eso y lo mezclamos con otras cosas más, o entre ellas mismas, logramos cosas mucho más grandes. Tenemos entonces data, que son las variables, los métodos, que son los procesos que vamos a llamar nosotros del HTML, o desde acá mismo se pueden, como en el caso de limpiar. Un método llama a otro método, y los métodos computados o variables que se computan, que van cambiando dependiendo de su contenido. Si su contenido cambia, se vuelve a llamar al método y nos va a servir para hacer un filtro, por ejemplo. ¿Ya? De esa manera no quedan como datos estáticos. Esa es la diferencia entre el data. Data aquí es estático totalmente. En el momento en que yo lo declaro, no le puedo agregar más lógica, a diferencia de la variable computada, tareas filtradas, que sí puede tener lógica
dentro. Tenemos el two-way data binding, que nos da en este caso acceso automático desde el JavaScript a lo que pase en el HTML. Y desde el HTML lo que pase desde el JavaScript. Si yo aquí edito una variable, se ve reflejado en el JavaScript, en el HTML automáticamente y para el lado contrario igual. Ahí tenemos las cosas básicas de Vue en este proyecto que les tenía para este primer video. Ya. En el próximo vamos a ver cómo hacer componentes, que ya es lo esencial de Vue para saber cómo reutilizar el código, cómo estos interactúan también, para después terminar y concluir con un CRUD, que es la unidad mínima para mantener los datos dentro de un software. ¿Ya? Ventajas entonces, chiquillos, es que no se recarga la página, el nivel de interacción es bastante alto comparado con el código que escribimos. Es más entretenido también que escribir un montón de código JavaScript, que a estas alturas de la vida ya no se hace prácticamente. Se utilizan este tipo de soluciones. Puede ser, aparte de esta Vue, tienen otras más como lo nombré en delante, que es Angular y React. Así que llegamos hasta acá en este video. Espero les haya gustado, espero les sirva y nos estamos viendo en el siguiente.